Cuando Dios nos habla a través de la palabra de Dios, tenemos que aprender a captar el mensaje. Tenemos que aprender a entender que la palabra de Dios es eterna. Y como dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No dejará de cumplirse, como indicando, si no se cumple es por ti, es por mí, que no atendemos el llamado, que no atendemos lo que Dios nos dice a través de ella, que no entendemos que Dios nos habla a través de la palabra y que lo que Dios nos dice se cumple, siempre y cuando tú creas, siempre y cuando tú tengas fe, siempre y cuando tú entiendas que debe confiar en Dios a través de la palabra. Por lo tanto, debe de aprender a coger la palabra, debe de aprender a leer la palabra y debe de aprender a crecer a través de la palabra, tener fe, como indicando, la fe es lo que te alimenta, la fe es lo que te hace crecer, la fe es lo que te permite creer que Dios te habla y que si tú escuchas y obedeces y entiendes lo que se te dice, tú vas a obtener el milagro que tú quieres, tú vas a obtener el camino que tú quieres, tú vas a obtener lo que tú estás deseando o lo que estás pidiendo de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tenemos que aprender a escuchar con el corazón para poder obedecer la palabra y para poder conseguir lo que realmente yo quiero conseguir. Fíjate, con esto quiero decirte que aprendas a orar, que aprendas a pedir, que aprendas a escuchar para que cuando tú pidas, Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Para que cuando tú le clames a Dios, tú entonces sienta que eres escuchado por Dios y que ese Dios que te escucha va a concederte lo que tú le estás pidiendo. Y así dice la palabra en Jeremías 33:3. Invócame y yo te responderé. Mira qué bonito, qué interesante. Invócame, como indicando, estoy para ti, estoy para escucharte, estoy para darte lo que tú me pidas. Dice así la palabra, invócame y yo te responderé, como indicando, Dios está atento a tu llamado, Dios está atento a tu súplica. Y fíjate, y sigue diciendo, y te anunciaré cosas grandes, como indicando, cuando tú pides, Dios escucha. Cuando tú clamas, Dios te responde. Pero sobre todo dice, y te voy a dar cosas grandes, como indicando cosas que están más allá de lo humano. Cosas que no puede entender con lo mero humano. No, sino que Dios te va a dar la gracia para tú ver más allá de lo humano, más allá de este mundo. Que Dios te va a dar la gracia para que tú puedas entender que lo imposible, Dios para ti lo pone posible. Que lo que tú creas que está lejos, Dios lo pone cerca. Que lo que tú creas que no puedes conseguir, ahí tú lo tienes. Porque es la palabra de Dios. No soy yo que te estoy diciendo, es la palabra de Dios que te está ilustrando para que tú llegues hasta ahí. Y dice, cosas impenetrables que tú no conocías. Que bendito sea Dios, como una forma hermosa de Dios darte a entender que su fuerza siempre estará contigo cuando tú lo clames. Ojalá que tú así lo entiendas y ojalá que tú puedas de verdad como decidirte siempre a pedir, decidirte siempre a orar, como indicando, voy a pedirle a Dios, pero recuerda que ahí está la fe para tú conseguir eso que tú pides. Ahí está la confianza para tú obtener lo que tú realmente estás clamando a Dios. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga y ojalá que tú puedas entender el poder de la palabra de Dios.